Bueno, primero un cordial saludo para todos ustedes, para los graduados evaluadores y para mi director de tesis. Vamos a compartir en este espacio los aportes elaborados en el marco de la investigación que buscó construir una aproximación diferente desde lo que las ciencias ambientales como un campo de conocimiento nuevo e integrador puede aportar para efectos de la gestión ambiental en un ecosistema tan importante como el ecosistema de páramo. La propuesta de contenido que vamos a desarrollar refleja a conformidad la manera en la cual se estructuró el documento, en la cual se desarrolló el proceso de investigación, dando cuenta esencialmente de 4 momentos. Uno, que nos permite entender la contextualización y la importancia del desarrollo del trabajo y por qué se emplaza en la zona en la cual se determina el proceso de observación. Dado que se busca construir una narrativa, una aproximación conceptual, una nueva base epistémica para poder entender las formas de relación entre las comunidades y nuestro medio natural, una revisión tanto de los referentes como de los aportes teóricos y de las nuevas teorías que en este momento estamos debatiendo y sobre las cuales estamos investigando, pero teniendo en cuenta que hay un conjunto de espacios de oportunidad en los cuales es factible atreverse a proponer estas nuevas construcciones conceptuales, que es el objeto del trabajo. Además de esa construcción, esa propuesta del modelo, se avanza hacia la determinación de cómo puede ser no solamente abstraída esa realidad del páramo desde el entendimiento como un ecosistema, sino cómo podemos observar los procesos de gestión en estos territorios. Y finalmente, un espacio para conclusiones y recomendaciones. En este esquema se da cuenta del ejercicio que se adelantó, y en ese entendido, pues hay un componente muy importante que tiene que ver con no solamente el quehacer observacional que tenemos como investigadores sobre ese detrimento ecológico que está sufriendo el ecosistema de páramo, sino sobre la afectación que ese detrimento tiene sobre las comunidades que en la habitan. Entonces, esto entendido a la luz del reconocimiento de la heterogeneidad social, de la diversidad ecológica, del modelo productivo, de la tendencia, digamos, económica que desde el nivel global, desde una aproximación de arriba hacia abajo, ha generado la transformación y la transformabilidad de estos ecosistemas perceptibles a través del uso del suelo. Y lógicamente, entendiendo que el páramo es un lugar donde confluyen diferentes actores, pues cómo esta desarticulación y cómo ese no reconocimiento de otras cosmovisiones y de otras formas de entender este territorio, pues ha generado un proceso de afectación. La idea es que con estos insumos podamos establecer los fundamentos conceptuales que le dan soporte al modelo propuesto, desde lo que implica la aproximación a sistemas y complejidad, desde el desarrollo de un nuevo postulado que es el mestizaje de intervención ambiental, cómo ese mestizaje se da en el marco de algo que hemos denominado la comprensión combinada, y cómo el páramo, no solamente como territorio, sino también como ecosistema, se entiende como una holoregión. Con esos elementos se fundamenta el modelo, el cual está delimitado, se establecen los alcances para el mismo, se identifican qué relaciones son las de interés para observar en el modelo, y se establece un mecanismo para aplicarlo y para poder observar las trayectorias y el comportamiento de estas holoregiones con fines de gestión. Y finalmente, esa observación la hacemos en un proceso de aplicación para 2 holoregiones que se han definido a manera de ventanas de observación en el municipio de Puracén y en el municipio de Tocoro. La forma en la cual nosotros hemos establecido la interacción con el entorno está principalmente delineada y orientada por la forma en la cual atendemos nuestras necesidades. Para nadie es un secreto que estos procesos de cambio global en buena medida han sido impulsados por un proceso extractivista, sobre todo en los países de América Latina, en los países que en algún momento histórico fueron objeto de un proceso de colonización. Y en ellos, cómo se impulsó y empezó a implementarse con el tiempo una dinámica para el aprovechamiento de los recursos naturales vía materia prima. Esto no solamente relega y genera un factor de pasivos ambientales en ese entorno, sino que limita la inserción de las comunidades y de los grupos sociales en la participación de los beneficios que ese modelo implica. Yo creo que para nadie es un secreto que nuestro país no ha logrado movilizarse
de ese comportamiento de aprovechamiento que deviene de la explotación y del uso intensivo de sus recursos naturales, y por ello el pasivo y la degradación que encontramos en estos sistemas. Ahora bien, esos procesos de extracción en el páramo pasan por diferentes modalidades y diferentes espacios en los cuales se hace ese aprovechamiento. Pudiésemos analizar históricamente, en el devenir de los tiempos, que han habido o que han existido 4 direccionadores principales, y esos 4 direccionadores principales resaltan la actividad agrícola y la actividad ganadera, sobre todo en las zonas andinas y altoandinas, como el principal factor de transformación. Y la actividad minera, vinculada también a ese tipo de procesos, pero no con la intensidad, lógicamente en este momento y en los últimos 5 o 10 años ha cobrado una intensidad muy importante, pero el proceso de relacionamiento que explica el deterioro de los páramos principalmente ha estado dado en función por la expresión de estos 2 direccionadores. Y sumado a eso, la manera en la cual estas comunidades también han tratado de desarrollar sus prácticas socioculturales y cómo estas han empezado a establecer esos modelos de aprovechamiento en torno a la convergencia, no solamente de su cosmogonía, de esa cosmovisión que ellos traían, sino de cómo se fueron imponiendo otros modelos mentales para hacer ese aprovechamiento. ¿Esto qué ha generado? Pues que el páramo haya sido afectado por estas presiones que han ido transformando no solamente la estructura, sino la función de esta región de vida, que nosotros podemos entender a través de afectaciones ecológicas, afectaciones económicas y afectaciones socioculturales, que a través de múltiples investigaciones, generalmente desde aproximaciones disciplinares, nos dan cuenta de procesos de disminución de la diversidad, de afectaciones en los procesos de regulación hídrica, que son sumamente importantes no solamente por la posición estratégica que tienen los páramos, sino por su función en el proceso de regulación de este flujo de materia y de energía, y lógicamente la enciclada de nutrientes. Por eso, todo lo que tiene que ver con investigación en procesos de cambio climático, variedad climática y ciclos de carbono en estas zonas específicamente. De igual forma, la función económica y lo que ha implicado y cómo ha incidido no solamente el proceso de degradación, sino cómo se van montando las diferentes formas de aprovechamiento del uso del terreno a través del sector agropecuario principalmente, como explicaba previamente, ya que este va a ser el elemento central o el elemento focalizado de análisis de la relación ser humano-naturaleza en las zonas de páramo. Y lógicamente entender que esto se circunscribe en un escenario que tiene un proceso de base social, y esa base social tiene vinculados a ellos unos procesos culturales que no solamente orientan la forma en la cual se aprende y se entiende el mundo y el páramo como tal, sino que direcciona cómo se desarrollan las acciones ambientales en ese territorio. Este proceso finalmente de aprovechamiento nos lleva a identificar que dada esa confluencia de diferentes actores predominando, grupos indígenas y campesinos, ¿sí? En el páramo tenemos un traslape de procesos de gestión ambiental que han estado mediados por procesos de conservación, procesos orientados a la extracción y a la productividad, y procesos que han intentado llevar a cabo las comunidades de vida desde sus propias maneras de entender y construir esa relación. Lógicamente, esas diferencias y esas conceptualizaciones pueden verse y han incidido no solamente en la política, sino en la legislación, y lo que vemos es todo un proceso no articulado y de muy baja cohesión para adelantar las actividades de gestión ambiental. ¿Qué implica esto entonces? Que amerita, en estos procesos de conceptualización, no solamente el abordaje socioecosistémico, sino tratar de entender cómo es todas estas dinámicas multidimensionales, multiescalares, y la aproximación interdisciplinar para poder abstraer de una manera más integral esos aspectos de los procesos naturales y antrópicos que nos van a conllevar a un aprovechamiento más sostenible del ecosistema del páramo. Y finalmente, eso es lo que sustenta el desarrollo del modelo conceptual. Si nosotros miramos las cifras, no solamente a nivel global, sino a nivel nacional, pues dado el proceso de ocupación y de poblamiento de las zonas andinas, que es en donde se encuentran los páramos,
nosotros podemos encontrar un gran reconocimiento y una posición privilegiada a nivel nacional respecto al concierto global. Y es que, según datos del Humboldt del 2014, en el país se encuentra la mitad de la superficie de estos biomas contenidos en el territorio. Sin embargo, y corresponde a cerca del 3% del área continental, pero de este 50% hay un proceso de intervención dominado en un 32% por presencia de pastos y cultivos, es decir, por una transformación de ese territorio para fines productivos, y hay una mixtura de pastos limpios, mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales para un 60%, lo que quiere dar cuenta que de una fracción cercana al 38% del área transformada del páramo, pues las actividades agrícolas y productivas ocupan un buen porcentaje de la misma. Por eso es interesante y eso justifica la focalización en esta y no en otros vectores de transformación. A nivel del departamento, si bajamos ese nivel de observación, para entender qué ha pasado en el macizo, pudiésemos detenernos en dos municipios que hacen parte de esta zona y que son el área de Puracé y de Totoró. Y para una ventana de observación entre principios del 90 y 2010, se encontró que si nosotros segmentamos Puracé en dos zonas, porque ahí convergen dos maneras diferentes de hacer gestión, una orientada al aprovechamiento productivo y otra orientada a zonas de conservación y de preservación, pues en ambos podemos identificar cómo la huella de la intervención humana ha estado desarrollándose. En la zona de San Francisco, yo creo que es parte de lo que Samir presentaba anteriormente, ¿sí? Las coberturas que dominan o que son predominantes son los bosques abiertos, ¿sí? Y los mosaicos de pastos y cultivos desde las coberturas antrópicas. Y cada una de estas han presentado unas reducciones para esta ventana de tiempo entre el 27 y el 19%. Y esa reducción de estas áreas ha conllevado la implementación de una nueva forma de aprovechamiento, que son los pastos limpios. Es decir, se ha ido migrando también en el cómo se ha establecido ese aprovechamiento productivo del manejo de cultivos y de una relación más agrícola hacia un aprovechamiento de tipo pecuario. Y en la zona de San Rafael, que la zona de San Rafael es una zona que, si bien tiene una afectación, tiene un buen nivel de conservación. De hecho, tanto los herbazales como los bosques densos conforman en la ventana de observación cerca del 55 al 60% de la cobertura dominante. Encontramos que ha habido una reducción cercana al 12% de este bosque. Y llama la atención que se reduzca ese bosque porque eso implica un proceso de extracción selectiva sobre las áreas maduras de vegetación propiamente dicha del ecosistema de páramo. Y los herbazales, que era lo que mencionaba anteriormente, porque ahí tenemos una matriz herbácea, dada la biocenosis que tenemos en esta región, está cercana al 58%. Esta es una zona, Puracé, de estas dos ventanas que estamos analizando aquí, que tienen un manejo que han tenido una aproximación desde comunidades indígenas. Y en contraste, tenemos la zona de Totoró, para el sector de Calvache de Malvasá, donde históricamente ha predominado un mosaico de cultivos y potreros. Bueno, esto en algún momento se ha invertido, pero ha sido este el modelo dominante, digamos, de intervención. Aquí ya los bosques densos, por el mismo proceso de transformación, han sido bastante diezmados, y interesa mucho el análisis del bosque abierto bajo, porque el bosque abierto bajo nos funciona no solamente como un buffer, sino que es el relicto del capital natural que se dispone en relación con la estructura funcional del páramo para efectos de aprovechamiento. Y vemos que las áreas de cultivo se han incrementado en un 52% a lo largo de esta ventana. Esto con procesos, por ejemplo, como desecación de humedales y turberas, o con procesos que han inducido el pastoreo en estas áreas que posteriormente son aprovechadas para efectos de cultivo. Pues mientras que vemos en Puracé cómo se ha ido migrando de un modelo agrícola a uno pecuario en temas de ganadería, como un proceso de conservación se ha sostenido en el tiempo en la zona de San Rafael, en la zona de Calvache, pues podemos observar que la actividad predominante ha sido la actividad ganadera como la forma de beneficiarse de ese ecosistema.
Con estos elementos, la investigación se traza esta pregunta de investigación. ¿Cómo debería ser un modelo conceptual para la gestión ambiental en estos ecosistemas donde podamos integrar esa oferta ambiental propia de ese entorno y las lógicas productivas que subyacen a las comunidades que coexisten en el páramo, pensando en una estrategia propia de construcción de una apuesta hacia el desarrollo sostenible? Eso lógicamente marca el propósito del trabajo, que esencialmente es el desarrollo de ese modelo conceptual sustentado en 3 objetivos. ¿Cómo hacemos para abordar la construcción de ese modelo? Pues se propone desde el ejercicio doctoral trabajar 3 aspectos. El primero tiene que ver con entender y acercarse a cómo son esas dinámicas socioecosistémicas que se dan en cada una de las subregiones. ¿Qué pasa con esa zona que tiene un predominio de manejo indígena? ¿Qué pasa con esa zona que tiene un predominio de manejo campesino? Y lógicamente detrás de esas relaciones socioecosistémicas, ¿cuál es el concepto de desarrollo? Es decir, ¿cuál es la forma en la cual ellos identifican la manera de aprovechamiento del entorno para atender sus diferentes necesidades? Con ese panorama claro, habría que centrarse a analizar cómo se ha dado el proceso de la lógica productiva. Es decir, si el principal vector de transformación y el elemento direccionador que ha catalizado ese proceso de detrimento son las actividades agrícolas y pecuarias, pues entender cómo ellos no solamente lo han adelantado, cómo lo han percibido en el tiempo y eso cómo ha respondido a procesos de cambio, como por ejemplo el de variabilidad climática. Finalmente, con estos insumos, la idea es que se pueda integrar los diferentes elementos constitutivos desde una visión más holística para plantear esa narrativa conceptual. Metodológicamente, el proceso trabaja desde la complementación, es decir, abordando procesos cuantitativos y cualitativos, un enfoque mixto que tiene el desarrollo del trabajo. Tiene aspectos de integración, porque nos permite sumar no solamente información de la línea de la ciencia, sino también de la línea de los saberes y de las prácticas culturales. Tiene un proceso de contraste entre lo que se observa en el territorio y las narrativas que nos están contando respecto a cómo se han dado esas formas de manejo, y por eso los objetivos se van integrando de manera disciplinar hasta una aproximación interdisciplinar, y lógicamente las fases de investigación para poder materializar todo este proceso van de un nivel organizativo y exploratorio a un momento de integración. Para el primer componente, y donde nos interesa identificar los componentes esenciales de las dinámicas socioecosistémicas que estamos trabajando, se hace un abordaje multidimensional por subsistemas. Nosotros podemos aproximarnos, y lógicamente es lo que se hace también en la teoría de esos ecosistemas y a la teoría general de sistemas para la aproximación de estos elementos, como entender no solamente los elementos que conforman ese sistema, sino qué tipo de relaciones se dan del mismo. Vamos a explicarlo esto más adelante desde lo que es la jerarquía y la reductibilidad en el abordaje conceptual. Y en el sistema natural, pues nos interesa investigar sobre el uso del suelo y la cobertura, sobre aspectos de clima, temas de calidad del agua y otros indicadores de detrimento ecológico. En el componente económico-productivo, sobre qué tipo de sistemas agropecuarios son los que se tienen en la región, cuáles son los niveles de ingreso y empleo relacionados al mismo. En el subsistema sociocultural, cómo se da el componente de densidad, de ocupación poblacional, cuáles son los grupos étnicos, cuál es la participación y las posibilidades de autoorganización que tienen esos colectivos sociales. En la dinámica político-institucional, lógicamente hay que entender la convergencia y la dinámica que tienen diferentes instituciones en el papel de regulación y de articulación de los procesos de planificación y de direccionamiento de las acciones que se dan en el territorio, y lógicamente un factor muy importante que es lo que se ha denominado como el subsistema de conocimientos y de saberes. Bueno, de qué manera no solamente se está entendiendo esa holoregión, sino de qué manera se está monitoreando, estamos conociendo y estamos generando procesos que nos permitan hacer una reflexión que reoriente las maneras en las cuales aprovechamos el entorno. Estos elementos pasan a un segundo momento, que tiene que ver con procesos de valoración del paisaje, con análisis de redes y agentes sociales,
y con la identificación de los calendarios de actividades agrícolas y productivos, y estos insumos, como mencionaba anteriormente, van a una fase de análisis, de integración, de triangulación y de validación. Aquí voy a referirme muy rápidamente a algunos de los métodos que se emplearon o de los procedimientos empleados dentro del ejercicio. En este primer nivel, el procesamiento digital de imágenes para poder analizar a través de los procesos de transformación de las coberturas a un nivel de mesoescala, porque es algo también importante destacar del trabajo, es un nivel de integración a nivel de mesoescala, cómo se puede observar esto en el territorio, cómo se llega a un proceso de clasificación a través de las categorías de Conill and Cover, que es la metodología que en este momento emplea el IGAC, y cómo se establecen a partir de estos insumos los patrones de cambio y fragmentación. En el trabajo con los actores y las organizaciones, entrevistas exploratorias, un proceso de observación participante, el ejercicio de talleres con ellos para no solamente recapitular la información, sino ir direccionando el ejercicio hacia los actores claves, el análisis de actores para poder mapearlos e identificarlos respecto a sus funciones, las características de la organización, y lógicamente otro esfuerzo que hace el trabajo doctoral es reconocer, como hemos dicho muchas veces en el tema de gestión ambiental, que los territorios no están en blanco. Y siempre se penaliza a la universidad cuando a un territorio porque se nos dice, primero, eso ya está estudiado, y segundo, eso no ha logrado incidir o no se ha integrado en la dinámica de lo que nosotros estamos trabajando en el territorio. Entonces, al ser un proceso de integración a nivel de mesoescala, en la investigación nosotros estamos recogiendo cerca de los últimos 25 años de investigación, que no solamente tenemos en la universidad, sino en otros grupos de investigación, en la materia para poder construir con esos insumos el segundo nivel, analizándola, integrándola, recurriendo a fuentes oficiales y haciendo un proceso de contrastación, con el fin de ¿qué? De poder mapear esas dinámicas socioecosistémicas, de poder recabar la información necesaria para hacer una observación a través de unos indicadores propuestos en el modelo conceptual, analizar cuáles han sido esas variables determinantes de las dinámicas de transformación, cómo han participado los actores y cómo se han organizado, y cuáles son las lógicas que uno puede finalmente analizar en términos de expresión de la acción ambiental en el territorio, y cómo en torno a esos procesos de apropiamiento, de actividad agrícola y de actividad pecuaria, se ha también empezado a entender y a generar respuestas interesantes respecto a las afectaciones climáticas de los últimos tiempos. Finalmente, esto se lleva a un componente de integración, donde se hace una comparación de las soloregiones, donde se testean, digamos, los componentes e indicadores propuestos, se hace un proceso posterior de una validación preliminar, porque esto lógicamente en el desarrollo del doctorado implicará mantener la línea de tiempo y después en este frente, pero recibir un espacio de retroalimentación y de interacción con los actores del territorio para ver si esa interpretación, esa abstracción que se está planteando desde la tesis, pues es cercana de alguna u otra manera, recoge la forma en la cual ellos están viendo esa dinámica del territorio. Entonces vamos a ver algunos de los referentes, tanto desde lo teórico, que nosotros trabajamos en el discurso de las ciencias ambientales, como algunos elementos que estamos identificando para construir esas bases teóricas del mundo. Entonces, el páramo ha sido un ecosistema muy estudiado, y ha sido un ecosistema muy estudiado con un énfasis muy fuerte en el componente biofísico, que es algo muy importante, ¿no? Uno puede desechar y enseñar los hallazgos y la relevancia de esta información, porque no solamente nos permite entender cómo ha sido la evolución natural de estas regiones, cuáles son los procesos desde los flujos de materia y energía, desde los elementos ecológicos estructurales de estas regiones, para que esta sea una zona con una diversidad muy particular y con unos procesos de interacción y de flujos que nos orientan hacia la gestión particularizada de estos ecosistemas. Lógicamente, sin desdeñar otros trabajos, pero quiero aquí en esta parte de los antecedentes centrarme en algunos actores. Primero, pues el trabajo de Luteni y Bachelet sobre la ecología de páramos, que fue tal vez el primer compendio que se hizo a nivel global o de zona ecuatorial de los trabajos que describían comunidades vegetales, aspectos geológicos y fisiográficos,
aspectos climáticos en estas zonas. El trabajo que ha coordinado el profesor Robert Hofde y colaboradores en diferentes instituciones, tanto del Ecuador como de Canadá, donde se hace un compendio, o se ha venido trabajando en un compendio analítico de la distribución del páramo, el impacto de las actividades humanas, cómo son las gestiones de los servicios ambientales y el manejo de las áreas de las cuencas andinas, que es otro aspecto importante. Cómo nos aproximamos al estudio del entendimiento del páramo desde una unidad ambiental que ha estado tradicionalmente incluida desde el proceso de planificación, que son las cuencas hidrográficas. Más recientemente, el trabajo del AMBI colaboradores en el proyecto Páramo Andino y una evaluación de las estrategias de manejo adaptativo que adelantan Hall y colaboradores. Estos dos ya un poco más orientados a lo que tiene que ver con el proceso de gestión, es decir, pasamos de una fase de conocimiento para poder avanzar hacia una fase de entendimiento de relaciones y de manejo. A nivel nacional, no está ahí mencionado porque lo recoge Rangel, lógicamente el trabajo de Sturm, Rangel y colaboradores con todo el proceso de los transectos en los diferentes ecosistemas de páramo, pero que ha sido recogido en este trabajo de Rangel sobre el páramo como una región de vías. Analizan diferentes factores, tanto de la diversidad florística, animal, de los procesos de transformación también que se tienen, de la incidencia de la variabilidad y el cambio climático, para tener un trabajo bien importante del IDEAM y de la Procuraduría General de la Nación hacia el 2010, donde ya se hace una evaluación integral desde lo institucional de cómo ha sido ese proceso de gestión y qué resultados ha tenido. Y recientemente los esfuerzos del Humboldt, no solamente para incorporar la aproximación socioecosistémica en el desarrollo de conocimiento en estas zonas, sino también para efectos de delimitación, pero centrándose mucho en la delimitación, en el acotamiento geográfico con fines de manejo. Entonces tal vez el afán de poner compuertas y poner márgenes en un mapa sin entender, es decir, eso lo hizo muy de arriba, insisto, hacia abajo, sin entender cómo son las emergencias de ese proceso de organización que se da desde la región hacia los niveles superiores. En lo regional, los trabajos que se han adelantado, no solamente de grupos de estudios ambientales, sino desde otros grupos de investigación, que nos permiten identificar en Puracé y en Totoró cómo los procesos de cambio de cobertura, de fragmentación del paisaje, del uso de tecnologías en esos sistemas productivos, pues han ido conformando también una línea de intervención y de relacionamiento en estas zonas. Es más, a partir de la integración de estos trabajos y de trabajos de la esfera nacional, es que llama la atención el acercarse a la gestión ambiental, no solamente desde la particularidad biofísica, es decir, del sustrato del sistema natural, sino también desde la particularidad social que existe en esos territorios. Y por eso es lo interesante es establecer los contrastes. Los paradigmas de gestión ambiental, porque ese es el foco hacia el cual apunta el modelo, han estado centrados o vienen principalmente por dos vertientes. Las que están determinadas por el antropocentrismo y el tecnocentrismo, y las que están determinadas por el ecocentrismo y el biocentrismo. Esto es parte de un artículo que publicamos con el profesor Apolinar para poder establecer también cuáles son las brechas de conocimiento en los cuales se puede emplazar la propuesta de concepción de la narrativa del modelo. Y nosotros vemos por esta línea, para hacer una síntesis del gráfico, cómo desde este modelo lo que se viene justificando es un proceso de aprovechamiento con énfasis en sostenibilidad débil, es decir, los diferentes capitales que componen el sistema como tal, o las regiones, pueden ser reemplazados entre sí, de forma tal que en algún momento, si hay suficiente capital económico o capital tecnológico, este podría resolver la falta o la ausencia del capital natural. ¿Sí? Mientras que, por este lado, lo que se prioriza, lógicamente, es el aspecto netamente de capital natural, pero tiene un factor que es muy limitante respecto a los límites que establece para establecer las relaciones entre las personas y su entorno. Entonces, estas dos vertientes que son antagonistas, digamos, son totalmente contradictorias, lo que han ido generando son unos híbridos que buscan acercar estas dos posiciones y que es lo que uno ve finalmente reflejado en la aproximación de esos ecosistemas. Esta línea justifica y muestra un avance, digamos, en cómo se han dado procesos de aprovechamiento de los recursos. Aquí tenemos temas de licenciamiento ambiental, la famosa frase de que contamina paga,
¿sí? Temas de las ISO 14000 y demás para mostrar cómo se dan esos ciclos o sellos verdes y cómo se integran dentro de la empresa o el sector productivo estrategias de recirculación de agua, incorporación de residuos o cadenas de valor, como un residuo o un desecho se convierte luego en un producto o en un subproducto que puede ser aprovechado. Digamos que es esta línea de trabajo, pero también por este frente, que ha sido el que ha desarrollado la ecología profunda a través de los trabajos de Herman Daly, por ejemplo, en temas de ecodesarrollo o de ecodesarrollo, que tienen en el centro la convergencia a partir del informe de Brundtland de lo que es el desarrollo sostenible. Es como armonizamos esencialmente tres esferas del bienestar humano en el marco del respeto y de la resiliencia que deben tener los sistemas naturales. Más recientemente, esto ha devenido en procesos de gestión adaptativa que incorporan ya la manera en la cual nosotros entendemos y aprendemos de los éxitos o de esos fracasos y errores que se han cometido en el aprovechamiento y relacionamiento con el entorno y cómo lógicamente incorporamos el aspecto prospectivo en ese manejo. Y más recientemente tal vez el tema del decrecimiento sostenible. El trabajo de investigación no desdeña la apuesta planteada por el desarrollo sostenible en el entendido de que es un consenso global que no ha logrado desmaterializarse desde la singularidad de la condición humana y de los grupos en cada uno de los diferentes biomas que sustentan la diversidad en el planeta Tierra, y el componente de gestión adaptativa que es fundamental porque nos permite incorporar aspectos de aprendizaje. ¿En dónde se ubica o hacia dónde aporta el constructo del modelo que está planteando? Lo mencionaba anteriormente, hacia el abordaje multidimensional de las relaciones que se dan en estos procesos socioecosistémicos, reconociendo dos principios, el de heterogeneidad y de diversidad, que no han sido abordados de una manera completa o no han sido todavía desarrollados en el marco de estas aproximaciones. Entender lo ambiental bajo la lógica de la localidad. El modelo conceptual el modelo convencional de desarrollo vía crecimiento económico es probablemente el factor determinante y de hecho sí lo demuestra la aplicación del modelo en estas zonas, por lo tanto aún estamos cortos en incorporar otros aspectos relevantes como el de la sostenibilidad fuerte, que lo menciono más adelante. Estos dos que se pudiesen reunir en términos a la invisibilización de la existencia de otras formas y otros imaginarios. Es decir, estamos atentando contra esa heterogeneidad social que es uno de los principales baluartes que tenemos en el departamento y específicamente en estas zonas de páramo. Y que este proceso, más el acercamiento lógicamente de las ciencias y de los saberes, nos permite llegar a procesos de comprensión combinada en el marco de complementariedad. La comprensión combinada vamos a explicarla más adelante porque es uno de los aspectos que fundamenta el episteme de mestizaje ambiental. Y esto lógicamente implica que en ese marco de la comprensión combinada, pues hay que trabajar hacia propósitos comunes de tipo ambiental, que no solamente reconozcan el acuerdo, sino también que reconozcan el elemento que se nos ha quedado tal vez por fuera primordialmente, que es la diferencia. Es decir, la diferencia más como un obstáculo que como un factor de oportunidad. En esta gráfica se sintetiza esa aproximación y esa justificación de por qué el énfasis ha tenido en estos modelos de desarrollo y de transformación el componente económico, insisto, pensando que en ese marco de reemplazo, de sostenibilidad débil, es factible que este capital llegue en algún momento a compensar estos otros elementos. De hecho, un ejemplo que creo que es bastante palpable para nosotros es la dinámica de regalías que estamos en el país. Es un ejemplo bastante evidente y que está muy vinculado a la dinámica extractivista y de sector primario que tenemos en el país. Entonces, al tener ese desequilibrio entre los componentes que pueden conllevar a un desarrollo sostenible, lo que podría empezarse a analizar es de qué manera se están dando en el territorio los procesos de equidad, que es más un reconocimiento diferenciado e inclusivo de los actores que están participando, como ese crecimiento económico, que no necesariamente tiene que ser crecimiento monetario, ¿sí? Está generando o atendiendo las necesidades que tienen los habitantes del territorio y cómo los recursos o cómo ese capital natural se maneja dentro de unos umbrales de resiliencia que no va a que se pierdan las capacidades de identidad de esta región.
Necesitamos saber si el profesor Morato y la profesora Ida están escuchando adecuadamente. Sí, sí, perfecto. Sí, es perfecto. Perfecto. Bien. Esta gráfica sintetiza la aproximación de la política nacional ambiental en el país, donde nosotros podemos identificar que hay un componente en el cual hay una aproximación, bueno, en general esta es una aproximación totalmente centralista, distribuida o descentralizada a través de las corporaciones autónomas, pero que impulsa un modelo impositivo que relega bastante la capacidad de interlocución de los actores locales. Solamente hasta este año hemos logrado adelantar con el concurso de la Corporación Autónoma Regional del Cauca y del IDEAM el establecimiento, por ejemplo, de las mesas de ordenamiento de microcuencas, que es una aproximación más desde lo regional y de lo local para ver cómo interactuamos en esas cuencas. El resto del modelo ha sido absolutamente piramidal. Por eso el trabajo del IAM responde a la delimitación desde el nivel nacional al respecto. ¿Sí? Ahora, un elemento muy importante es aproximarse a lo ambiental de manera sistémica, es decir, cómo nosotros en ese modelo de complementariedad no solamente reconocemos los factores constitutivos o los componentes que hacen parte del sistema, sino cómo están interactuando esos diferentes componentes para generar la organización desde el punto de vista de la estructura y la emergencia desde el punto de vista de las propiedades adicionales que se van generando en el marco de las relaciones que se dan entre ellos. Y lógicamente en ese constructo, cuando tenemos una aproximación a un todo, pues podemos identificar que finalmente el todo, como dice la teoría general de sistemas, pues es mucho más que la suma que la agregación de sus partes. Esto también deja planteada otra cosa interesante para la aproximación en el páramo, y es que desde el nivel regional nosotros podemos aplicar el principio de reductibilidad, es decir, sin perder la visión integral necesariamente por diferentes temas de aplicación de recursos, del trabajo de la investigación, y porque el que mucho abarca poco aprieta, palabras más, palabras menos, nosotros podemos delimitar algunos aspectos de interés que me permitan dar cuenta de una manera mucho más integral de la realidad que nos interesa conocer. Ahora, ¿cómo podemos identificar esos procesos de gestión y de acción sin desdeñar lógicamente esa complejidad inherente a las zonas de páramo? En el territorio. ¿Y por qué en el territorio? Porque el territorio es una construcción socioambiental que enmarca las acciones y los propósitos de los colectivos que allí habitan. Y eso lógicamente moldea las formas de interacción que se tienen con el entorno. Y ese es un proceso dialógico, es decir, no es solamente causal de A a B, sino que tiene muchos bucles de alimentación. Por ejemplo, los mecanismos de control que se tienen desde comunidades ancestrales. ¿Por qué se trabaja con la puma, como menciona el profe Hugo en sus diferentes investigaciones? ¿O por qué se habla del páramo, del volcán Bravo, de las zonas sagradas y cómo estas lógicamente también generan un proceso de regulación sobre la actividad de las personas? Y esa relación nosotros la podemos observar en el paisaje a través de las unidades del terreno. Y la unidad del terreno que me recoge la interacción corológica y topológica que se establece en un proceso de interacción, es decir, tanto los factores horizontales de interacción como los componentes estructurales que me permiten identificar factores singulares de esa región. ¿Qué queremos decir con esto? Que a través del paisaje podemos acercarnos al entendimiento de los procesos de gestión. ¿Y por qué? Porque reconocemos que el paisaje es una entidad holística que incluye diferentes componentes perceptibles y que lo podemos analizar en un locus situacional y en un locus temporal para poder establecer las trayectorias y las tendencias. Ahora, ¿a qué nivel analizar o a qué nivel evaluar el proceso de gestión ambiental? Samir acaba de presentar un trabajo, igual que el trabajo que hizo con Mónica, el trabajo que adelantó Cristina, el trabajo que adelantaron otros compañeros, pero me refiero solamente a estos por la convergencia en la zona, que tienen que ver con un análisis bastante localizado y bastante puntual de las dinámicas socioecosistémicas específicas. Por ejemplo, para analizar temas de vulnerabilidad, de resiliencia y de capacidad adaptativa en esa región. La escala regional es un nivel superior, digamos así, un nivel de agregación superior, donde nos interesa establecer el proceso de monitoreo para ver cómo se dan esas interacciones complejas entre lo económico, lo social y lo ecológico. Además de vincular, como mencionaba, diferentes escalas espaciales
y temporales, y cuáles han sido los imperativos o los determinantes de esa relación. Y ya digamos de manera más reciente, la gestión ambiental se centra cada vez más, de hecho el Humboldt lo deja expreso en su informe de 2014, en analizar la sostenibilidad regional como un factor clave para los procesos de planificación y de manejo. Sin embargo, ese análisis de lo regional nos permite integrar la teoría o el concepto de la globalización. Y la globalización, ¿qué es lo que nos deja ver? Pues que las condiciones de singularidad local y de globalidad se entretejen para generar una interpretación particular del desarrollo en un ámbito específico de los ecosistemas. Y es en esa relación entre lo global y lo particular que se definen las identidades territoriales. Y esas identidades territoriales no se construyen o no se soportan en otra cosa que no sea la forma de producción del conocimiento ambiental. En ese entendido, vamos a mirar primero el aporte desde las ciencias ambientales y desde lo que tiene que ver con la interdisciplina. Si la gestión ambiental es el objeto de conocimiento de interés, en torno a la gestión ambiental nosotros podemos convocar áreas y ramas específicas de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de las ciencias económicas y de las ciencias políticas, pues para poder con estas teorías centrarnos no solamente en la construcción de los elementos discursivos del modelo, sino en la identificación de los indicadores de interés a partir de los cuales podemos estudiar o analizar la gestión ambiental. Lógicamente, eso no es suficiente. Y como eso no es suficiente, estamos hablando de un proceso de integración. Incorporamos la visión socioecosistémica del páramo, es decir, tradicionalmente nosotros hemos visto la aproximación al socioecosistema como dos conjuntos donde tenemos un área de interacción. Lo primero que hay que entender es que nosotros desde el componente de socioecosistemas tenemos que identificar una dimensión de lo que tiene que ver con el proceso propiamente dicho del sistema natural y una dimensión del sistema humano, pero esto está en constante interacción. Y está en constante interacción gracias a este espacio que se da aquí de comprensión combinada, que es donde converge el conocimiento y el saber, además como una respuesta de capacidad adaptativa para poder generar el conocimiento ambiental. Y es ese conocimiento ambiental finalmente el que me materializa la trayectoria o el comportamiento de una región dependiendo de cómo establezca las formas de aprovechamiento de gestión. Y esto lógicamente está retroalimentando no solamente cómo desde el sistema humano materializamos la acción en el entorno, sino cómo la entendemos y cómo nuevamente la regulamos y la modificamos. Y de esta manera es que se puede abstraer el proceso de gestión y de manejo de estos ecosistemas. Por lo tanto, pudiésemos plantear que el conocimiento ambiental es la articulación entre los epistemas científicos y los saberes de los actores y grupos sociales que conviven en el páramo para generar ese conocimiento, y esa producción ocurre en el marco de la diferencia y de los elementos que nos convocan para poder recoger los acervos de las diferentes partes que se involucran en esta holoregión. ¿Qué quiere decir esto? Es que estamos integrando no solamente conocimientos y saberes, estamos integrando también diferentes formas de aprovechamiento y de desarrollo. Un elemento que desde la narrativa histórica que presentaron en su trabajo Mónica y Samir es que esa relación ser humano-naturaleza ha generado un proceso de coevolución, primero en dos geografías diferentes, que por un momento histórico particular fueron a concluir después del proceso de colonización. Y eso acarreó toda una dinámica de sincretismo para que esas formas de manejo y esas cosmovisiones pudiesen pervivir ante un entorno de imposición que venía por la nueva forma que se traía de manejo y de aprovechamiento del territorio. Y esto nos obliga a entender dos cosas: que en esa comprensión ambiental necesariamente hay que acercarse a la diversidad ecológica como el sustrato, digamos, en el cual establecemos las relaciones, bajo una lógica de localización y de identidad propia, y a una dinámica de heterogeneidad social, que es en donde podemos analizar la multiplicidad de actores y de cosmovisiones que nos permite concertar diferentes posiciones y diferentes maneras para poder hacer el aprovechamiento de estos territorios. Finalmente,
todo este tema de la comprensión combinada me da el cómo se piensa y el cómo se entiende, pero eso se traduce en una acción específica que es ya la acción como tal que podemos percibir en el territorio y es lo que entendemos como el mestizaje de intervención ambiental. Un episteme porque estamos proponiendo las ciencias ambientales, que reconoce la complejidad de estas holoregiones, incorpora la heterogeneidad social y la diversidad natural como elementos complementarios para poder establecer cuáles son las propiedades emergentes bajo la lógica de localidad rural que ocurren en el páramo a una escala espacial y temporal dinámica. Y este es el principal factor de capacidad adaptativa que tienen los ecosistemas de páramo. ¿Y por qué es el principal factor? Porque es en este proceso de mestizaje ambiental donde se da la oportunidad de las comunidades de redireccionar no solamente la intencionalidad, sino la forma de establecer esa relación. Con esos elementos se construye y se propone la narrativa del modelo. Y la idea es que estas narrativas o este modelo propuesto no es una verdad revelada, ni es un proceso finalizado. Es una propuesta que se coloca en el ámbito académico para que sea aprobada y sea validada especialmente desde las ciencias ambientales, por el abordaje holístico que nos permite y por poder incorporar el conocimiento ambiental y el trabajo colaborativo. Y se propone como un marco integrador de la gestión, donde reconozcamos en las holoregiones de páramo los procesos de mestizaje e intervención ambiental. ¿Por qué entendemos el páramo como una holoregión? Porque el páramo no está aislado, en realidad son un conjunto de unidades o de holoregiones que están interactuando espacial y temporalmente en esa dinámica localizada. Y esa dinámica localizada hace que ingresen unos estímulos que se entiende desde la teoría de los holones y de los entrones como la fase de Genón, generan una respuesta en este sistema responde a través del proceso de conocimiento ambiental para generar también unas acciones que inciden en ese entorno que a su vez lo está retroalimentando. Entonces, este elemento es muy importante en lo que tiene que ver con la aproximación al modelo. Y entender que el modelo desde el componente de esos ecosistemas, en unas dimensiones, en unos subsistemas, donde nosotros podemos entender no solamente la composición y las relaciones, sino los modos de regulación y de administración. Y esto es lo que puede explicar por qué un ecosistema o una región de páramo asume diferentes trayectorias, entendiendo que las trayectorias pueden ser espacializables en términos de la localización, del tiempo y de la jerarquía de la complejidad en la cual se dan esa relación. ¿Cuáles son los principios que están detrás del modelo propuesto? El primero, que la complejidad es una condición intrínseca de lo ambiental, que la comprensión sistémica es una forma de análisis de las holoregiones desde la multidimensionalidad, que la sostenibilidad fuerte es una aproximación que nos permita evitar el reemplazo entre dimensiones o subsistemas, y que la sostenibilidad finalmente es un proceso que está mediado por la capacidad de adaptación para enfrentar el cambio. Que eso se da en un contexto muy particular, que es lo que finalmente nos orienta a la localización ambiental, que ese proceso de localización y del contexto es lo que redunda en la aproximación al conocimiento y la comprensión combinada, y que desde las ciencias ambientales pues tenemos un campo muy interesante para trabajar el marco complementario entre ciencias y saber. Cuando nosotros aplicamos el modelo, hay que entender que esto en el marco de la generalidad no puede quedarse. Y entonces aplicamos el principio de reductibilidad, que nos enfocamos en áreas que consideramos representativas, donde además tengamos unas condiciones favorables para desarrollar este trabajo, donde se reconoce que hay una construcción socioambiental del territorio, que podamos interactuar con los actores y sus formas de manejo, y que identifiquemos esas relaciones particulares de la relación ser humano-naturaleza desde una aproximación interdisciplinar e intercultural. Con todos estos elementos, nosotros nos aproximamos al páramo entendiendo que en estas dimensiones y en estos componentes podemos empezar a analizar un conjunto de indicadores que nos den cuenta de esas realidades. Y el modelo de indicadores escogido en este caso para hacer la representación es el modelo de presión estado-respuesta. Esencialmente porque este modelo no es un modelo solamente causal lineal, sino que nos permite entender una primera fase en la cual tenemos el componente de planificación, digamos, o de prevención,
y el componente de respuesta una vez se han dado las afectaciones sobre el entorno. Finalmente, con los indicadores que podamos seleccionar, nosotros podemos llegar a una representación vectorial por subsistemas de cada una de las regiones para ver de qué manera se ha desarrollado ese proceso de gestión, que es lo que vamos a ver a continuación. Como mencionaba anteriormente, de esta zona de Totoró y de Puracé, escogimos 3 ventanas, en Puracé 2, ambas con manejo de comunidades indígenas, una orientada al tema de producción, agrícola y pecuaria más recientemente, otra orientada al tema de conservación y una en Calvache que está orientada netamente a la fase de producción agrícola. En cada una de las regiones y con los actores, nosotros hicimos un mapeo y una identificación de esas variables claves que están determinando cómo son esas relaciones o esas dinámicas o los ecosistemas en el entorno. Con ellos hicimos una agrupación por los subsistemas, establecimos qué atributos queríamos evaluar, bueno, se define cómo se entienden, además cuáles son internas y cuáles son externas. Están marcadas para el caso de la primera región que vamos a analizar, que es Pilimbalá, turismo y minería, pues porque son 2 diferenciadores de las otras 2 regiones que estamos analizando. Ya Samir había explicado un poco esta diapositiva, pero esencialmente en este análisis de influencias dependencias podemos entrar a establecer cuáles son las variables determinantes, cuáles son las variables reguladoras y qué es lo que estamos encontrando en el territorio. Y para el caso de Pilimbalá, lógicamente hay unas dinámicas muy fuertes desde la organización social indígena en función de su cosmovisión para poder entender cómo se da ese marco de relacionamiento. Aunque lógicamente desde el punto de vista económico, la actividad ganadera es la directamente relacionada con la percepción de los ingresos económicos y eso nos permite ver en el territorio que si bien hay un interés por los procesos de conservación, hay una afectación en la diversidad del mismo. Esto ha generado una fragmentación de paisajes, pero también empieza a impulsar una diversificación de la relación en cuanto se le apunta a términos de turismo de naturaleza y esto se está incluyendo ya en los procesos de planificación. En esta guerra de flechas, simplemente se revalida, digamos, el hallazgo que explicaba anteriormente, y es como la ganadería es un factor determinante tanto para el proceso de ocupación y de poblamiento como para los factores de ingresos económicos. Pero a su vez, como todo lo que tiene que ver con la autogobernanza y los procesos propios inciden tanto en las dinámicas de cambio de uso, ¿sí?, en los procesos de relacionamiento con las entidades estatales donde han habido muchísimos conflictos, en las dinámicas de conservación y por qué se reemplazan los cultivos y se le da mayor prioridad a la dinámica de ganadería. Si miramos la zona de San Rafael, en la zona de San Rafael hay un aspecto muy importante y es que en el sector de San Rafael estas variables, digamos, que tienen muchísima influencia y altísima dependencia, nos marcan una condición específica orientada hacia los procesos de cosmovisión. Y esos procesos de conservación que devienen de la forma en la cual las comunidades han construido principalmente la memoria colectiva. Es decir, el capital sociocultural respecto a la salvaguarda de sus principios tradicionales, de la medicina, de la espiritualidad, están directamente relacionadas en esta zona y por eso es un factor determinante que ha marcado cuál es la trayectoria que se da hacia allá. Si bien es una zona que tiene un proceso de ganadería hasta el momento del corte de la evaluación, esta es una actividad que para este sector de San Rafael ya se tomó la decisión desde las comunidades pues, para reducir esa acción en el territorio y para irla eliminando del mismo. ¿Sí? Entonces, como el proceso de organización, como el proceso de participación, porque también es un laboratorio social muy interesante en donde se incorporan los nuevos mandos, las juventudes y las mujeres, no solamente en la regulación social, sino en el proceso de manejo, digamos, y sistematización tácita de esa memoria colectiva como estrategia de autogobernanza y cómo está dirigido, lógicamente, a una estrategia de conservación. Sin embargo, la estrategia de conservación puede complementarse con procesos como el de turismo de naturaleza, con espacios de integración generacional, para poder finalmente desplazar la actividad ganadera de este sitio. La zona de Calvache y Totoró es una zona donde el proceso de organización
campesina no ha sido tan fuerte. Es un proceso que realmente se está consolidando en los últimos 10 años. Lo voy a explicarlo a partir de esta gráfica mejor. Pero como el proceso de organización y de articulación entre actores ha motivado el establecimiento de la actividad agrícola de manera preponderante, y cómo ese proceso de organización está muy distante de los mecanismos de autogobernanza, porque aquí en realidad pues, es un modelo más de la estructura tradicional del ejercicio del poder en el territorio a través de las alcaldías y de otras figuras de organización, pero no el proceso de organización propia como uno sí lo encuentra en pura C. Y una tarea fundamental que ellos están empezando a cometer es la recuperación de la memoria colectiva campesina. ¿Sí? Vamos a verlo ahorita en los calendarios de actividades productivas. Y ese es un espacio muy interesante que ellos identifican, por ejemplo, para vincular actividades de investigación o de trabajo en el marco del propósito de conocimiento ambiental con otros actores académicos. Para el segundo punto, vamos a entrar a explicar esas lógicas productivas y cómo han ocurrido en cada uno de los dos territorios. La zona de Pilimbalá en pura C va a ser la primera en explicarse. Pues aquí tenemos actividades agrícolas, actividades pecuarias, procesos de cambio y de transformación en el páramo, siembra a favor del atendiente, con asistencia y incorporación ya recientemente de insumos químicos, algunos procesos de desecación. En la zona de San Rafael, si bien encontramos, bueno, lástima que la imagen no lo deja ver, actividades de ganadería y de extracción de material por parte de las comunidades, pues es una zona donde se presentan aislamientos para procesos de conservación y de protección. Y finalmente, si nosotros integramos esto en la memoria histórica a partir de los calendarios y de las lógicas productivas, se analizaron tres momentos diferentes. Hice un corte entre el 60 y el 80, entre el 80 y el 2000, y entre el 2000 y el 2014, para ver no solamente cómo ellos están percibiendo la variación climática, sino cómo han variado las actividades y las formas de esas lógicas productivas en la interacción con su entorno. Algunos aspectos interesantes a resaltar aquí es que se pasa o se va a dar una transición de un proceso diversificado, donde el pancoger y las huertas han sido bastante fomentadas y se considera un elemento de acervo importante dentro de la cultura indígena, hacia un proceso o hacia unos cultivos ya excedentarios, donde la cultura de la huerta o del pancoger se fue perdiendo, especialmente en este momento. Y en este proceso empiezan a incorporarse no solamente semillas y variedades externas, sino que también empiezan a incorporarse la mecanización, los abonos y el uso del control químico para el mantenimiento de los cultivos. Desde la percepción del clima, ellos empiezan a observar cómo hay un desplazamiento y una intensificación, especialmente de las épocas cálidas, lo que desde las prácticas sociales ha complicado mucho el tema del manejo por el desarrollo de quemas que han generado procesos de pérdida de cobertura y afectación de distintas zonas. Y otra cosa interesante para mostrar es cómo la ganadería, que estaba en una condición, y la extracción de madera de menor escala, de menor intensidad, empieza en este periodo a incrementarse de una manera mucho más fuerte. El tema de madera también tiene una explicación, es por la incorporación de la empresa de Cauca ya como parte del manejo de las comunidades. Y finalmente, lo que podemos observar hacia este momento es que en el marco del análisis o de la percepción climática, ellos empiezan a denotar y a explicar la manifestación de eventos extremos como las heladas, diferencian heladas, las heladas blancas de las heladas moradas, las chamusquinas, por ejemplo. Las heladas están relacionadas con la baja de temperatura en la noche madrugada. Las chamusquinas son procesos que se dan en cuanto termina de llover generalmente en el día y se da un sol muy fuerte. Entonces el rocío que queda actúa como una lupa y empieza a quemar las plantas, que era un efecto que no se veía anteriormente. Y esto principalmente por el establecimiento de monocultivos. La incorporación de la presa, lógicamente de la papa, ya la ganadería es la actividad predominante y empieza el turismo a posicionarse como una actividad de diversificación. Y asimismo se empieza a recuperar y a posicionar a través de estrategias como la de custodios de semillas, el tema del pancoger como estrategia adaptativa y de procesos de integración en estas zonas. Para la zona de Calvache y Totoró, que es una zona que ha sido bastante modificada, pues encontramos actividades productivas tecnificadas, prácticas de quema, desecación de humedales y lógicamente un panorama principalmente dominado por un uso del terreno agrícola.
Y al analizar esa lógica productiva entre el 60 y el 80, y el 80 y el 2000, vemos cómo ha habido una transición de diversificación, si bien son cultivos comerciales, ¿sí?, a una simplificación quedándonos principalmente con las papas, con los uyucos y con algo de cebolla, y la incorporación mucho más fuerte de actividades no solamente de mecanización, sino de temas de incorporación de prácticas que hacen que la contaminación de estos sistemas pues sea bastante alta. También se tenía una dinámica de aprovechamiento de ovinos, por ejemplo, principal y más relevante que el de ganadería. Se incorporan especies menores y se empieza a posicionar la ganadería. Y finalmente, en esta última ventana, ellos inician un proceso de recuperación de huertas con manejo ecológico, con manejo de abonos orgánicos. Se continúa con el proceso de intensificación, y en Totoro sí se puede percibir muy claramente cómo empiezan a desplazarse los ciclos de los calendarios, tanto de siembra como de cosecha, para los cultivos excedentarios, digamos, comerciales, como para el proceso de aprovechamiento de las huertas caseras. Finalmente, para ir cerrando, pues nosotros, a través de unos indicadores que se recogieron para cada uno de los subsistemas, lo que hicimos fue tratar de mapear en cada una de las regiones cómo se ha dado ese comportamiento y cómo podemos explicar esa trayectoria que cada una de estas regiones han venido presentando. En la línea azul muestra el periodo 60-80, la línea roja muestra el periodo 80-2000 y la línea verde el 2000-2014. Lo que podemos ver es que la trayectoria en el caso del Pilimbalá y Puracé ha estado mediada por un proceso muy fuerte de recuperación y de posicionamiento de la memoria colectiva, por ejemplo, que son los indicadores que estamos analizando, que este proceso de memoria colectiva ha generado un proceso de mejoramiento o de nuevas formas del desarrollo de la ocupación del poblamiento territorial y ha favorecido la integración generacional y la inclusión de las mujeres y de los jóvenes como un factor de resiliencia. Lógicamente, la aparición de actividades que permiten diversificar, como el turismo, ha generado una mejora también en los ingresos económicos rurales. Y esto ha permitido que haya una menor afectación, o desde su percepción una menor afectación a los efectos de la variabilidad climática, y que se empiece a fomentar un proceso de recuperación, un proceso de manejo de las zonas ambientalmente, ecológicamente estratégicas que ellos han identificado. El sector de San Rafael muestra una condición muy especial respecto a la conservación. Los indicadores, en cuanto más alto es el valor, están de 0 a 5, denotan una mejor expresión del atributo del sistema que queremos ver. Muestra un estado de conservación bastante adecuado y sostenido en el tiempo. Muestra que ha sido un espacio de consolidación del proceso de la memoria colectiva y ha sido un espacio de encuentro también para lo que tiene que ver con el desarrollo de investigaciones y de estudios que involucran otras organizaciones, y también ha sido el espacio para fortalecer todo el proceso de inclusión y de organización local. En la zona de Totoró vemos un proceso diferente. En realidad hay una dinámica que ha estado muy orientada a los procesos de ocupación y de poblamiento. Es la zona pues, que tiene un mayor nivel de transformación, donde el proceso de incorporación de técnicas productivas ha estado orientado al mejoramiento de los ingresos económicos. Digamos que los ingresos económicos tienen un incremento marcado principalmente por la inserción ya en mercados excedentarios de gran escala, cosa que uno no puede observar en la zona de Pilimbalá específicamente, porque San Rafael no es una zona de producción, y lógicamente esto cómo ha ido afectando la calidad ambiental de las diferentes zonas que están cercanas, no solamente el humedal, sino la zona de paro. Finalmente, me gustaría plantear el tema de las conclusiones, porque sé que estoy apenas pasado tres temas importantes. La zona de San Rafael, como ya había mencionado, de Pilimbalá, perdón, como ya había mencionado anteriormente, se encuentra en una fase de reorganización estructural, desde los ciclos de renovación adaptativa, y pudiésemos plantear, como establece Houghton, pues que es un área modificada, es decir, es una zona donde es perceptible el proceso de intervención, pero dicha intervención no ha llegado a niveles altos que afecten la identidad y la resiliencia de esta región que estamos analizando. Otra cosa importante es que esta narrativa fundada en el episteme del mestizaje e intervención ambiental reconoce que esos conflictos
son resultado directo de los diversos imaginarios de desarrollo que existen en cada una de estas regiones. Y por eso en la zona de Calvache encontramos un área total, un área degradada, digamos, un área degradada que se encuentra en su fase de explotación y de crecimiento, es decir, hay un aprovechamiento intensivo de ese capital natural y de esos recursos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las diferentes cosmovisiones y los diferentes actores sociales han sido muy influenciados por esas percepciones y los modelos económicos foráneos y que se encuentran brechas importantes entre el discurso y la cosmovisión ambiental y la acción que finalmente se desarrolla en la zona. Y que eso es producto de ese mestizaje de intervención motivado por un direccionador exógeno que ha forzado la adopción de prácticas y formas de producción como los monocultivos y la ganadería extensiva en áreas de interés ecológico y ambiental. Finalmente, este tema del mestizaje de intervención ambiental, entender el páramo como región y el modelo de gestión desde una lógica localizada, promueve desde las ciencias ambientales la comprensión combinada y el abordaje integral de la gestión en estos ecosistemas. Como recomendaciones, en un doctorado en ciencias ambientales deberíamos empezar a considerar la posibilidad de tener programas de investigación en donde nos encontremos profesionales de diferentes áreas para abordar estos programas que también pueden ser objeto de financiación y que para poder afinar estas narrativas, porque están puestas, como mencionaba, sobre a la comunidad académica, es necesario continuar y mantener la línea de trabajo en este frente. No solamente con un propósito de refrendación, sino también con un propósito de reflexión y de mejoramiento. Muy bien. Muchas gracias.